Hola, bienvenidos. Hoy os traigo un relato de Guy de Maupassant. Se llama La madre de los monstruos. Es una crítica feroz. Comenzamos la lectura. He recordado aquella horrible historia y aquella horrible mujer al ver pasar el otro día, en una playa muy concurrida por los ricos, a una conocida parisiense joven, elegante, encantadora, adorada y respetada por todos. Mi historia se remonta muy lejos, ya en el tiempo, pero estas cosas no se olvidan. En aquellos días me había invitado un amigo a pasar algún tiempo en su casa, en una pequeña ciudad de la provincia. Para hacerme los honores de la comarca me paseó por todas partes. Me hizo ver sus alabados paisajes, los castillos, las industrias, las ruinas, me mostró los monumentos, las iglesias, las viejas puertas esculpidas, árboles de enorme tamaño de forma extraña, el roble de San André y el tejo de Roquebrune. Cuando hube examinado entre exclamaciones de benévolo entusiasmo todas las curiosidades de la región, mi amigo me dijo con cara consternada que ya no quedaba nada por visitar. Respiré. Por fin iba a poder descansar un poco a la sombra de los árboles, pero de pronto mi amigo lanzó un grito. ¡No! Sí, claro, espera. Si tenemos a la madre de los monstruos, te la voy a dar a conocer. ¿Cómo? ¿A quién? ¿La madre de los monstruos? Sí, es una abominable mujer, espantosa, un demonio. Un ser que da a luz cada año, voluntariamente, niños deformes, horribles, espantosos. En una palabra, monstruos. Y los vende a exhibidores de fenómenos. Tiene 11 retoños, todos iguales. Y ella es rica, se ha hecho rica a base de eso. ¿Crees que bromeo o que invento o que exagero? No, amigo mío, no. Solo te cuento la verdad, la pura verdad. Vamos, ven, te voy a enseñar. Vamos a ver a esa mujer. Luego te diré cómo ha llegado a ser una fábrica de monstruos. Yo, solo por la curiosidad, fui con él y me llevó a las afueras. Aquella mujer vivía en una preciosa casita a la orilla de la carretera. Era agradable y estaba bien cuidada. El jardín lleno de flores, olía muy bien. Se hubiera dicho la morada de un notario o de alguien retirado de los negocios. Una criada nos abrió y nos hizo pasar a una especie de saloncito campesino. La mujer, la miserable mujer, apareció. Tendría unos 40 años. Era una mujer alta, de rasgos duros, pero bien constituida, vigorosa y sana. El verdadero tipo de campesina robusta, mitad animal, mitad mujer. Era consciente de la repoblación que provocaba y no parecía recibir a la gente sino con una humildad odiosa. ¿Qué desean los señores?, nos preguntó. Me han dicho que su último hijo ha nacido como todo el mundo, que es normal, y que no se parece en nada a los otros hermanos que ha tenido. Y he querido cerciorarme. ¿Es cierto? Allí nos lanzó una mirada socarrona y furiosa y respondió: No, mi prove señor. Puede que sea más feo en todavía que lo otro. No tengo suerte, ninguna suerte. Todos así. Mi prove señor, todos así, qué desgracia. ¿Cómo puede ser buen Dios tan duro con una pobre mujer que está sola en el mundo? ¿Cómo puede ser? Me pareció muy cínica aquella mujer. Hablaba deprisa, con los ojos bajos y con un aire hipócrita. Suavizaba el tono áspero de su voz y resultaba sorprendente que aquellas palabras lacrimosas y soltadas en falsete saliesen de ese corpachón huesudo y demasiado fuerte, de ángulos vastos, que parecía hecho para los gestos vehementes y para aullar como los lobos. Mi amigo preguntó: querríamos ver a su pequeño para comprobarlo. Me dio la impresión de que se sonrojaba. ¿Acaso me engañé? Tras unos instantes de silencio dijo con la voz más alta que antes: ¿Y para qué les iba a servir a ustedes? Había levantado la cabeza mirándonos de hito en hito con ojeadas bruscas y fuego en la mirada. Pero mi compañero no se achantó. ¿Por qué no quiere enseñárnoslo? Hay mucha gente a los que se lo muestra. Ya sabe a qué me refiero. ¿Por qué a nosotros no? La mujer se sobresaltó y llena de cólera gritó: díganme, ¿ustedes han venido para eso? Han venido aquí para insultarme, ¿no? Porque mis hijos son como animales, ¿verdad? ¿Por eso ha venido? No, pues no lo van a ver, no lo verán. Váyanse ahora mismo. ¿Por qué tienen todos que agonizarme así? Váyanse. Mientras decía eso, iba gritando, alzando los brazos y acercándose hacia nosotros.
Al sonido brutal de su voz, una especie de gemido, o más bien de un maullido, un grito lamentablemente, algo así como un aullido de idiota, salió del cuarto contiguo. Me estremecí hasta la médula y retrocedimos ante ella. Y con tono severo, mi amigo le dijo: pues tenga cuidado, diabla. Es que en el pueblo la llamaban diabla. Tenga cuidado, diabla. Tenga cuidado que un día u otro esto le va a traer una desgracia. Ella se echó a temblar de rabia. Agitaba los puños trastornada y chillando: váyanse, váyanse, que me traerán desgracia, váyanse. Ya está bien, bastante desgraciada soy, fuera, fuera. La vimos con impulso incluso de saltarnos hacia nosotros, hacia la cara. Iba con los puños cerrados, así que, la verdad, salimos de allí corriendo. Cuando estuvimos delante de la puerta, mi amigo me preguntó: ¿qué? ¿Ya la has visto? ¿Qué te parece? Pues cuéntame la historia de esta bestia. Y esto es lo que me contó. Tiempo atrás, aquella mujer era una sirvienta en una granja, laboriosa, formal, ahorradora. No se le conocían novios y no se sospechaba que tuviera ninguna debilidad. Cometió un desliz, como hacen la mayoría. Una tarde de siega, en medio de las gavillas segadas, bajo un cielo de tormenta, cuando el aire inmóvil y pesado parece lleno de un calor de horno y baña el sudor de los cuerpos morenos de los mozos y las mozas. No tardó en sentirse encinta y sufrió la tortura de la vergüenza y del miedo. Queriendo ocultar la desgracia a toda costa, se apretaba el vientre violentamente con un sistema que había inventado ella misma, un corsé de fuerza. Lo había hecho con tablillas de madera y con cuerdas. Así, cuanto más se le hinchaba el vientre por el esfuerzo del niño al crecer, más apretaba ella el instrumento de tortura. Sufría el martirio, pero lo soportaba animosa ante el dolor, siempre sonriente y ágil, sin dejar ver ni siquiera que alguien pudiera sospechar algo. Nada. Lisió sus entrañas a la pequeña criatura oprimida por la espantosa máquina. Lo comprimió, lo deformó, hizo de él un monstruo. Su cráneo aplastado se alargó. Brotó de punta con dos gruesos ojos saltones que sobresalían de la frente. Los miembros oprimidos contra el cuerpo crecieron retorcidos como sarmientos, se alargaron desmesuradamente y rematados todos por unos dedos semejantes a unas patas de araña. El torso se quedó muy pequeño y redondo como una nuez. Aquella vez parió en pleno campo una mañana de primavera. Cuando las escardadoras acudieron a ayudarla, vieron que le salía de su propio cuerpo un animal horrible, y echaron a correr lanzando gritos. Por la comarca se difundió el rumor de que había traído al mundo un demonio, y desde entonces la llaman la diabla. La echaron de su trabajo. Vivió de la caridad y tal vez de amor en la sombra, porque era buena moza y no todos los hombres temen al infierno. Crió a su monstruo, a quien por lo demás odiaba con un odio salvaje y al que tal vez hubiera estrangulado si el cura, previendo ese crimen, no lo hubiera amedrentado amenazándola con la justicia. Y cierto día pasaron por donde ella estaba unos exhibidores de fenómenos, que estaban de paso y habían oído hablar del espantoso animal que había parido. Le pidieron verlo y ella se los enseñó. Les gustó mucho y entregaron a la madre 500 francos al contado. Pero ella, avergonzada al principio, se negaba a mostrar al animal, pero cuando descubrió que eso valía dinero, le excitaba el deseo de tener más. También comprobó que a los que venían a comprarlo, también les excitaba el comprarlo. Se puso a regatear con ellos, discutía cada céntimo y empezaba a alabar las deformidades de su hijo. Así elevaba el precio con tenacidad. Para que no la engañaran, firmaron un contrato. Les hizo firmar un contrato y se comprometieron a pagarle además 400 francos al año, como si lo tomaran bajo su tutela y lo fueran a cuidar ese tiempo. Esta ganancia inesperada enloqueció a la madre y desde entonces no abandonó el deseo de dar a luz otro fenómeno igual. Como era fecunda, consiguió lo que buscaba. Y parece ser que se volvió hábil para variar la forma de sus monstruos según las presiones que le hacía sufrir durante el tiempo del embarazo. Los tuvo largos y cortos, unos parecidos a cangrejos, otros semejantes a lagartos. Varios murieron y se afligió mucho. La justicia intentó intervenir, pero no pudo probarse nada. Así pues, ella
fabricó en paz sus fenómenos. En este momento tiene 11 vivos que le reportan al año uno tras otro de 5 a 6.000 francos. Solo le falta uno por colocar, este que hemos venido a ver y que no nos ha querido enseñar. Pero no lo conservará mucho tiempo. Todos los titiriteros del país saben dónde tienen que ir a buscarlo. Hasta monta subastas entre ellos cuando el sujeto lo merece. Mi amigo calló. Una repugnancia profunda me revolvía el alma y una cólera tumultuosa, un remordimiento por no haber estrangulado a aquella bestia cuando la había tenido a mano, se apoderó de mí. ¿Quién es el padre?, le pregunté. Eso no se sabe. Él o ellos tienen cierto pudor, o él o ellos se esconden, o quizás él o ellos comparten los beneficios. Yo no pensaba ya en esta lejana aventura que les he contado cuando el otro día vi en la playa, una playa de moda, a una mujer elegante, encantadora, coqueta, amada, rodeada de hombres que la respetan. Caminaba por la arena del brazo de un amigo. El médico del balneario era conocido mío. 10 minutos más tarde vi a una criada que cuidaba a 3 niños que estaban en ese momento enterrados en la arena. Un par de pequeñas muletas yacían en el suelo y me emocionó. Entonces me di cuenta de que aquellos 3 pequeños eran deformes, jorobados, encorvados, horribles. Le pregunté al doctor y me dijo: son los productos de la encantadora mujer que acaba de ver. Una profunda piedad por ella y por ellos invadió mi alma. Pobre madre, exclamé. ¿Cómo puedes seguir riendo? No la compadezcas, querido. A quien hay que compadecer es a los pobres pequeños. Ahí tiene los resultados de las cinturas finas hasta el último día. Estos monstruos se fabrican con el corsé. Ella sabe de sobra que arriesga su vida y que arriesga la vida de ellos. ¿Pero qué le importa? Con tal de ser amada, con tal de ser hermosa. Ellos no tienen la culpa. A quien hay que juzgar es a ella. Y entonces me acordé de la otra, de la diabla, aquella que fabricaba monstruos y que me pareció tan mezquina cuando la vi. Ella vendía sus fenómenos. Esta no lo hacía. Y hasta aquí la historia de la madre de los monstruos. Hasta la próxima entrega.